Buenos días desde Nara, una de las ciudades tradicionales por esos bambis que van por las calles. Acá les dejo una imagencita de la ciudad, pero este no es el destino. Nos vamos para Koyasan, para un chukubo tradicional, a convivir con los monjes, a vivir esa tradición japonesa. Esperemos cómo nos va. Vengan con nosotros. Koyasan es un lugar que está ubicado sobre la montaña, de hecho por eso es San. San significa montaña, vamos para el monte Koya, y allá se practica principalmente el budismo Shingon, que es una escuela del budismo que es muy esotérica y que se concentra muchísimo en hacer budismo sobre mandala, tiene como unos rezos y cánticos puntuales. Entonces su principal atractivo es irse a hospedar estos chukubos porque está llenos de budistas, de monjes que están en entrenamiento o que ya son practicantes. La idea era alejarnos de todo lo que es Tokio, Kioto, que son ciudades mega desarrolladas que tienen todo full, y volver como a esa naturalidad y al inicio de lo que era Japón en temas tradicionales y culturales. This is to Koyasan. Thank you so much. Parce, este metro solo hace subir y subir y subir y subir a las montañas. No sabemos dónde vamos a llegar. Por acá vamos. Llegamos a otra estación. Ya no seguimos el metro, sino que seguimos el metrocable. Sí. En cable car. Sube una montaña para atravesarla y llegar al templo. Todo va a estar una locura. Hagámosle. Nuestro templo al frente, así que acá empieza nuestra historia. Acabamos de llegar, primera impresión, nos recibieron muy bien. Vamos a dejar las maletas, el check-in es a las 3 de la tarde y vamos a ir a recorrer la ciudad. Y si nosotros llegamos desde Latinoamérica hasta acá y después de llegar cogimos 4 trenes, un funicular, un bus, que nos tomó un montón de tiempo, y tú no te has suscrito a este canal, Entonces, ¿qué estás haciendo? creo que perdimos la avenida. Y aquí donde estamos en este momento, que es el monte de Koyasan, es el centro donde se practica el budismo Shingon dentro de Japón. Además que es el lugar donde oficialmente tuvieron que prohibir la automomificación porque los adeptos de esta secta del budismo lo estaban practicando de manera masiva. Entiéndase que secta no como la manera peyorativa de llamar a los adeptos de cierta religión, sino se denomina secta a las escuelas que están dentro del budismo. Estamos hablando que en este lugar donde estamos en Koyasan han existido más de 2000 templos budistas, y estamos hablando de que no estamos en una mega ciudad, entonces estamos hablando que es un pueblo muy pequeño. Sin embargo, es uno de los lugares donde más está arraigado el tema religioso por el budismo. Y en todo este recorrido que estamos haciendo, llegamos justamente al cementerio más grande de Japón, con más de 200.000 tumbas. Tiene obviamente atmósfera, cultura budista. Pueden ver cómo están las tumbas. Son tumbas imponentes, donde conmemoran y respetan a sus muertos. Este cementerio donde estamos hay muchas personas importantes y muchos monjes, porque se tiene la creencia de que si estás enterrado dentro de este cementerio vas a ser de los primeros que lleguen a la resurrección. Incluso estar dentro de este cementerio enterrado cuesta mucho dinero, y hay muchas zonas y muchas tumbas que se ven más aparentosas o con más cosas chéveres o bonitas dentro de este cementerio. Sin embargo, si tú no tienes esos recursos, con el solo hecho de que dejes un mechón de pelo dentro del cementerio, también vas a estar dentro de esas primeras personas que llegan a la resurrección. Justo detrás de nosotros se encuentra el templo más importante de todo el cementerio, y de hecho no podemos pasar de este punto grabando, ni comiendo, ni haciendo algo que pueda ser irrespetuoso, porque ahí es donde se alojan los restos de Kōdaishi, o como creen los budistas, el cuerpo de Kōdaishi, que está en una eterna meditación. Él se dice que se automomificó, que es esa técnica de automomificación
fue impartida por él y que después se registra que muchísimas personas lo hicieron, que eran seguidores de él, donde entran en un estado de meditación profunda, ingresan a la tumba y simplemente en un ayuno intermitente van quedando muertos, y pues para los seguidores del budismo están simplemente en una meditación infinita. Se dice que va a despertar en unos 5 millones de años para atraer algunas almas hacia el nirvana. Acabamos de salir del templo, estaban incluso haciendo un ritual como de fallecimiento, y de verdad que la energía fue impresionante. Parece una energía con unos cánticos sí, como súper... desde que tocamos la primera escala es como... Súper pues como que la mente te estalla. Obviamente no podíamos grabar, grabamos hacia el piso. Les vamos a dar unas tomitas de acá de cómo se escucha esa energía ahí adentro. Las personas que buscan automomificarse en Japón no la tienen nada fácil. Incluso el primer seguidor de Kobodaishi que intentó hacerlo tal cual lo había hecho él, no lo logró porque esta zona es tan húmeda y caliente que el cuerpo se empezó a descomponer antes de que siquiera pudiera momificarse. Está hecha en conmemoración a una monja budista, y se dice que si pones el oído en la tumba puedes escuchar los sonidos del infierno. Obviamente no lo hicimos, y es más porque tenemos un poquito de respeto a todo ese tipo de creencias, más que a las creencias, a las energías. Entonces se dice que quiera venir a probarla, ahí está. Pozo espejo. Se dice que si te miras en el reflejo y no te encuentras, significa que vas a morir en los próximos 3 años. Estamos vivos en 3 años. Acá hay unas tumbas demasiado grandes y demasiado imponentes, que lo único que muestran es como el dinero de la familia para poder tener bien a sus muertos. Pero adicional de eso, la energía que se siente es fuerte, es muy muy fuerte en este cementerio. Vamos a nuestra meditación. Este es realmente un shikubo, que prácticamente lo que traduce es dormir con los monjes. Lo recibieron los monjes, nos entregaron la habitación. Aquí hay un par de tés, unas galletitas, todas las instrucciones de a qué horas van a ser las ceremonias que hace. Dentro de lo que nos dan están como las camas, pero tú la tienes que armar. O sea, aquí la disciplina también es como tuya, no es un hotel como 5 estrellas. Tú armas tu cama, la tiendes, te dan como unas pijamas que incluso ya no las vamos a poner y vamos a recorrer todo el templo. Por acá hay unos textos, pero no sabemos de qué se tratan. Hay uno que dice enseñar el budismo, y este dice, es algo como de los espíritus budistas. Un buen look japonés. Este lugar es bastante estricto en su funcionamiento. Por ejemplo, en el baño, que ya vieron que debemos bañarnos en horarios separados, no solo es eso, además se comparte con otras mujeres o con otros hombres, en el caso de Kami, completamente desnudos. Hay que bañarse en un lado, en unas duchas especiales, quitarse toda la suciedad, todo el mugre con jabón, y luego uno se puede unir a la zona central, que es como una bañera. Los datos o manejos distintos de estar en un templo es que hay unos horarios establecidos, horarios de check-in, horarios de entrada, horarios de salida. Por ejemplo, en este templo solamente puedes entrar al templo hasta las 9 de la noche. Inmediatamente se cierran las puertas y solamente puedes salir del templo hasta después de la oración, que es después de las 8 de la mañana. La comida podría estar incluida, pero elegimos no pagarla porque tiene un costo demasiado alto y al final quizás no le vamos a disfrutar porque es completamente vegetariana. Cae la noche en el templo donde vamos a dormir, solo quedan algunas lucecitas, nos queda solamente 1 hora para poder ingresar, de resto se cierra completamente el templo. Acabo de despertar, hay alguien por aquí que no ha despertado. Delicioso dormir en un templo porque es completamente silencioso. Sin embargo, tenemos que averiguar en este instante de qué son estas almohadas, porque son completamente duras.
como 3 placas, pero las 3 placas son súper duras. Preparamos ya para ir al rito de iniciación o a la oración de iniciación, que es a las 6:30 de la mañana. Vamos a ver si nos dejan grabar, no sabemos, pero les contaremos. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Acabamos de salir de la Oración de la mañana. Parce, muy brutal, energía muy bacana, logramos participar, que también teníamos como la duda de si podíamos o no participar y solamente observar. Podemos participar absolutamente en toda la oración de la mañana, un ritual completamente budista, con sus cánticos. Creo que esta experiencia es única, hay que vivirla sin rayos mentales, ni religiosos, ni dioses. Es una oportunidad como de explorar otras culturas que para nosotros no son normales. Y formas de ver el mundo. Total, son otras cosas completamente distintas. Me ayudaron a grabar. Gracias.